En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 14 de septiembre del 2025. Queridos hermanos, en el eterno proyecto divino, después de la creación del hombre, Dios ha previsto su caída y decretado la redención, aprovechando la encarnación del Verbo, y eso gracias al sí de María. ¿Recuerdan el blasón del Papa Juan Pablo II? Simplemente representaba la cruz y a su lado la M de María. El misterio de la redención, obra de Jesús y María, el Redentor y la corredentora, como antes el pecado había sido obra de Adán y Eva. Por eso la Iglesia celebra la fiesta de la Santa Cruz el 14 de septiembre y al día siguiente la de los dolores de María, María al pie de la cruz. Pero no ha terminado la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Miremos en ella este misterio del amor salvífico del Señor, como Él lo ve y no como lo ve el mundo, que lo desprecia y huye de la cruz. Ella nos muestra un aspecto de su corazón divino. La herida del pecado y de la ingratitud del hombre ha sido para Dios ocasión de mostrar un amor aún más grande y de una nueva creación gloriosa. La cruz de Cristo está formada por todas nuestras cruces, que unidas a Él se vuelven ligeras y fuentes de vida y de amor, de comunión con Él. Jesucristo ha hecho suyas todas nuestras cruces para transformarlas en resurrección y gloria. Nuestra Madre Dolorosa nos hizo nacer de su corazón traspasado al pie de la cruz. Por eso nunca nos abandona. Ella puede convertir cada pena y sufrimiento en paz y amor. Este misterio de dolor y de amor forma parte del eterno proyecto divino, que ya empezamos a contemplar en el encuentro anterior. Desde el momento que Dios nos ama, ha aceptado el riesgo de no ser correspondido, que su amor fuera traicionado, y así el amor da espacio al dolor divino correspondiente a su amor, que en su corazón divino no podía absolutamente sentir. Pero para poder sentirlo y cancelarlo, Dios se ha valido de la naturaleza humana del Hijo, el Verbo encarnado. Es la pasión de Cristo, sufrida en su alma desde el primer momento de su encarnación, y que se ha desbordado al externo en la pasión del último día. En la medida que se ama se sufre, y habiendo pecado el hombre es inevitable pasar por el sufrimiento. San Pablo ha hablado de los padecimientos de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia, porque ésta debe reproducir o vivir en cuanto tal, y en su historia, toda la vida personal histórica de su cabeza y esposo. Y así históricamente ya hemos llegado al tiempo de su pasión, a la gran tribulación. Parecería una contradicción celebrar la fiesta de la cruz, festejar con alegría lo que representa todo el dolor, así como parece paradójico lo que dice San Pablo: me alegro de mis tribulaciones por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo en su cuerpo, que es la Iglesia. Recordemos el Evangelio. Después que Pedro dijo en nombre de todos: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», Jesús empezó a decir abiertamente a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Fue entonces cuando Pedro lo llevó aparte y empezó a decirle: «No quiera Dios, Señor, que eso te suceda». Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «Apártate de mí, Satanás, tú me sirves de escándalo,
porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Qué diferente resulta la cruz, si se mira con ojos humanos o con ojos divinos. Pedro quería salvar a Jesús de la cruz, mientras que Jesús quería salvar a Pedro y a todos nosotros por medio de la cruz. Para Pedro y para todos, si no pensamos según Dios, sino según el mundo, la cruz es la suma de todos los males, el máximo sufrimiento, la muerte. En el Padre Nuestro no decimos «mas líbranos de la cruz», sino «líbranos del mal», porque no son la misma cosa. Ahora va de moda representar el amor con corazoncitos. Jesús lo representa con la cruz. Sentimos la aversión al sufrimiento porque no es de la naturaleza humana. Dice el libro de la sabiduría: Dios no ha creado la muerte y no se alegra de la ruina de los vivientes, porque Él ha creado todo para la existencia. Y dice: Dios ha creado al hombre para la inmortalidad. Lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. Por eso Jesús le dice a Luisa: hija mía, la cruz es un fruto espinoso, que por fuera es molesto y punzante, pero quitando las espinas y la corteza, se encuentra un fruto precioso y gustoso. Y sólo quien tiene la paciencia de soportar las molestias de las espinas puede llegar a descubrir el secreto de la preciosidad y el sabor de ese fruto. Y sólo quien ha llegado a descubrir ese secreto lo mira con amor y con avidez lo va buscando, sin preocuparse de las espinas, mientras que todos los demás lo miran con desprecio y lo rechazan. Por eso el Señor dijo a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Tome su cruz de cada día. ¿Quién sabe qué cara habrán puesto los que le escuchaban? Todos sabían lo que era la cruz, el instrumento más cruel e infame con el que los romanos ajusticiaban a los condenados. ¿Qué habrán pensado? ¿Qué pensamos nosotros? Nosotros pensamos a cuánto habrá sufrido Jesús en su pasión, y así pensamos a todo lo que es una situación dolorosa. Pero ¿cómo lo ve Jesús? Y luego, tomarla cada día. El Señor la ha tomado desde el primer día, desde que se encarnó. Es verdad, desde entonces empezó su pasión, la redención. Por tanto, la cruz no es sólo una cosa hecha con dos troncos o con dos vigas. ¿Cómo se puede explicar? Sin duda la cruz está formada por dos maderos contrapuestos, cruzados. El pensamiento va a aquellos dos misteriosos árboles que estaban en medio del paraíso terrenal, el árbol de la vida y el del conocimiento del bien y del mal, del cual el hombre no debía comer. Representan el primero la voluntad de Dios y el segundo la voluntad del hombre. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, tiene una voluntad divina, que es la voluntad del Padre, y una voluntad humana, perfectamente unidas, identificadas en un solo querer divino-humano. Cuando la voluntad humana y la divina se oponen, una forma la cruz de la otra. Jesús santificó la cruz, no al contrario. Por eso no es la cruz la que santifica, sino la conformidad con la voluntad de Dios, la cual forma así la verdadera y completa crucifixión. Si desde el primer momento de su vida ha sufrido la pasión, es porque nos llevaba en él a todos nosotros, a la entera humanidad, y con ella a todos los pecados del mundo.
Ha encontrado por eso contrapuestas las dos voluntades en forma de cruz y de recíproco dolor. Pero para él la cruz en la que desde la encarnación se ha recostado y ha vivido en plácido abandono son los brazos del Padre, infinitamente bueno y amado. Esa es la cruz que no da muerte sino vida, que no hemos de llevar nosotros arrastrándola, sino dejarnos llevar en brazos por ella, que nos vacía de nosotros mismos y nos llena de él, para que ese vacío de bien y de vida, que es el sufrir, sucesivamente pueda ser llenado precisamente del bien y de la vida de Jesús. No hay nadie que no haya de pasar a través del sufrimiento, pero ¿hacia dónde? La meta, el fruto de la cruz, depende de lo que cada uno quiere, y aquí interviene la fe. En el Calvario había 3 cruces, y las 3 de dolor. Además de la cruz de Cristo, que por amor nos redime y nos salva, estaba la del buen ladrón, que es la del arrepentimiento y de la fe en él, que lleva a la salvación y a la vida, y una tercera cruz, la del otro ladrón, que muere en su desesperación y que de nada le sirve. Todos estábamos ahí en una de las 3. Por eso, dice Jesús en el segundo volumen de Luisa, la cruz dispone al alma a la paciencia. La cruz abre el cielo y une cielo y tierra, o sea, a Dios y al alma. La virtud de la cruz es potente y cuando entra en el alma no sólo tiene el poder de quitar la herrumbre de todas las cosas terrenas, sino que le da el aburrimiento, el fastidio, el desprecio de las cosas de la tierra, mientras que le da de nuevo el sabor, el gusto de las cosas del cielo. Pero pocos reconocen el poder de la cruz y por eso la desprecian. Y dice, la cruz es la que revela a Dios al alma y hace conocer si el alma de verdad es de Dios. Se puede decir que la cruz descubre todo lo más íntimo del alma y revela a Dios y a los hombres quién es ella. No nos deben extrañar o escandalizar los sufrimientos y pruebas del momento presente, porque, como dice San Pablo, el momentáneo, ligero peso de nuestra tribulación nos prepara una gloria sin medida y eterna, porque no ponemos la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Las cosas visibles son de un momento, las invisibles son eternas. A los misterios gloriosos se llega sólo después de los dolorosos. Y como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Así decían ellos, animando a los discípulos y exhortándoles a perseverar firmes en la fe. Cuanto más pensamos en nosotros mismos, más sentimos el peso del sufrimiento, la angustia, el miedo, el dolor. Y entonces el Señor nos dice, dame todo, también lo que sientes y te hace daño. Esos temores, esa angustia, no los tengas ya contigo. Piensa más bien a mi amor y a mi dolor. Hija mía, dice Jesús a Luisa, yo no me ocupaba de mis sufrimientos, sino de la finalidad de mis penas. Y como en mis penas veía cumplida la voluntad del Padre, sufría, y en mí mismo sufrir encontraba el más dulce descanso, porque hacer la voluntad divina contiene este bien, que mientras se sufre se halla el mejor reposo. Y si se goza, y ese gozar no es querido por Dios, en ese mismo gozar se encuentra el tormento más atroz. Es más,
Cuanto más me acercaba al final de las penas, deseando cumplir en todo la voluntad del Padre, así me sentía más liberado y mi descanso se hacía más bello. Oh, qué distinto es el modo que tienen las almas. Si sufren o si hacen algo, no piensan en el fruto que pueden obtener ni en cumplir la voluntad divina. Se concentran por entero en eso que hacen y no viendo los bienes que pueden ganar, ni el dulce descanso que lleva la voluntad de Dios, viven fastidiadas y atormentadas y huyen lo más que pueden el sufrir y el obrar, creyendo hallar descanso, y quedan más atormentadas que antes. Y dice: hija mía, mi interior estaba ocupado en aquellas penas, principalmente para complacer en todo y por todo a mi amado Padre, y luego en la redención de las almas. Y lo más grato para mi corazón era ver la complacencia que me mostraba el Padre, viéndome sufrir tanto por amor suyo, de modo que reunía todo en él. Ni siquiera un respiro, un suspiro se perdió, sino que todo lo recogió para poder complacerse y mostrarme su complacencia. Y yo estaba tan satisfecho con eso, que aunque no tuviera otra cosa, sólo la complacencia del Padre me bastaría para tenerme satisfecho por lo que padecía, mientras que por parte de las criaturas mucho de mi pasión se perdió. Y era tanta la complacencia del Padre que a torrentes derramaba en mi humanidad los tesoros de la divinidad. Por eso acompaña mi pasión así, que me darás mucho gusto. Jesucristo murió en la cruz, pero ¿cómo podía morir su vida? ¿Qué pasó con ella? ¿A dónde fue a parar? La vida de Jesús, con todas sus penas, con todo su dolor y su amor, con toda la redención ya cumplida, quedó entregada a María y viviente en ella su madre. En aquel momento cesó la vida en la humanidad de Jesús, pero siguió viviendo en María. Fue como su encarnación. Jesús vivía en María, su madre. Ella le daba la vida y lo tenía oculto en sí hasta el momento en que lo dio a luz. Y así fue en el momento de su muerte. La vida de Jesús continuaba en María, su madre. Ella le daba la vida de su corazón traspasado, hasta el momento en que, junto con el Padre, lo llamó a la resurrección. El amor es más fuerte que la muerte. El amor materno de María fue más allá de la barrera de la muerte, para ir a tomar a su Hijo y hacerle regresar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.